Bueno, y vamos a hablar del universo de los cuadernos. Y tenemos la suerte de tenerla otra vez, como otra vez ha estado con nosotros, a Natalia Bolosín, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, especializado en control de la corrupción. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, Miguel, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bien, bien, bien. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto de los cuadernos? ¿Realmente va a tener algún resultado? Porque yo veo que hay declaraciones de muchos de los que han participado en esto que van como tomando distancia, que se han declarado como que era una obligación, que se sentían como cuando estaban secuestrados. Hay toda una algunos declaran y se van como si nada pasase. ¿Cómo? Bueno, a ver, digamos, las declaraciones que interesan son las declaraciones formales que hacen los imputados en las causas penales, ¿no? O sea, por lo menos a efectos de lo que pueda pasar con esas investigaciones, lo único que interesa es lo que dicen formalmente cuando se presentan a prestar declaración indagatoria o cuando hacen acuerdos de colaboración con el fiscal que después el juez va homologando o no. Y en ese sentido las declaraciones que hasta ahora se han firmado por parte de los colaboradores eficaces, digamos, de estos arrepentidos, son bastante ilustrativas de que en la Argentina entre 2003 y 2015 hubo una máquina de extraer rentas ilegales del Estado a través de distintos negocios vinculados con la obra pública, con la energía, con los subsidios al transporte, con los corredores viales, etcétera. Esto es lo que surge de la causa. Después, digamos, si las personas en los medios o de alguna otra manera se desdicen de eso, bueno, eso no tiene impacto en las causas penales. En todo caso, tendrán que a la vez utilizar esa información, supongamos, para hacer una denuncia formal de coacción o de extorsión o de alguna cosa por el estilo, respecto a los funcionarios judiciales que les han tomado declaración, ¿no? Y es correcto, pero uno ve que en determinadas organizaciones algunos funcionarios quedan como más con prisiones preventivas, mientras otros van y hacen, que a lo mejor tienen cargos más altos y o son dueños de las compañías y no están tan comprometidos. Incluso hay como una sospecha de armado de esto. ¿Esto puede ser así? ¿Cómo se saca a la gente la duda? En relación al tema de las prisiones preventivas, hay un tema, es el siguiente: la ley del arrepentido tiene un artículo en el que establece que el arrepentimiento, como digamos, si vos te arrepentís, se supone que vas a recibir una pena menor en caso que te condenen. Entonces, esa pena menor puede tenerse en cuenta para decidir sobre tu excarcelación durante el proceso, o sea, si te dictan o no prisión preventiva. Lo que ha ocurrido es que, bueno, el modo de aplicar esta regla en el caso de los cuadernos básicamente ha implicado que quienes declaran como arrepentidos, en reglas como regla general, ¿no? Quienes declaran como arrepentidos son excarcelados y quienes no declaran sufren la prisión preventiva, cuando en realidad, digamos que el dictado de la prisión preventiva no tiene que ver con su declaración de clase, sino con lo que establece la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte, y de la Corte Interamericana, etcétera, que es que haya o no riesgo procesal. O sea, si no hay riesgo de que vos te fugues o entorpezcas la investigación, no es relevante para decidir sobre tu libertad, o por lo menos no debiera ser determinante que vos colabores con la investigación o no. Sin embargo, esto ha funcionado de esta manera en esta causa. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente esto otro que se dice, que la causa está armada o que hay aprietes o lo que sea, digamos, si los hay, pues denúncienlos en donde corresponde. Ahora, tampoco es fácil para la ciudadanía argentina creer en nada, ni en nadie. Bueno, y esto tiene que ver con la fragilidad del Estado de Derecho en la Argentina. O sea, cuando los jueces y los fiscales toman decisiones en nuestro país para un lado o para el otro, para avanzar o para no avanzar, todos empezamos a sospechar por qué y a preguntarnos por qué lo hacen, si lo hacen porque responden a un interés, si los apretaron, si hay dinero ilegal de las CIDE, no, esto pasa en general en las causas, porque entonces uno escucha a los kirchneristas decir estas son causas armadas, hay persecución política, pero muchos de los jueces que actúan en estas causas y de los fiscales
en su momento actuaron a su favor entre 2003 y 2015. Entonces, en ese momento eran buenos jueces y eran buenos fiscales y ahora no lo son, o nunca fueron buenos, o siempre fueron buenos. ¿Cuál es la respuesta? Y yo te diría que si un juez... Nosotros diciendo, bueno, a ver, ¿de qué se trata todo esto? ¿No? Yo te diría que si un juez alguna vez actuó para un poder político, ya no es un buen juez. Bueno, pero entonces estamos en problemas, digamos. Y sí que estamos en problemas, claro que estamos en problemas. Pero no es que estamos ahora en problemas. No, por supuesto que no. Estábamos también en problemas cuando entre 2003 y 2015 pasaban cosas tales como que Ollarvide, por ejemplo, sobreseyera al matrimonio presidencial por enriquecimiento ilícito solo con una pericia basada en los papeles de trabajo del propio perito de los Kirchner, que ahora está preso por lavar dinero de la corrupción, el perito Manzanares, ¿no? Correcto. O cuando un fiscal no apelaba, por ejemplo, el sobreseimiento en la causa Scanza, el mismo fiscal que ahora no apeló el sobreseimiento de Arribas. Pero la pregunta es qué hacemos cuando tenemos la oportunidad, digamos, cuando tenemos poder, cuando los dirigentes tienen poder, tienen votos, tienen mayorías en el Congreso, etcétera. ¿Qué hicieron para garantizar la independencia judicial? ¿Y qué hace ahora Cambiemos para garantizar la independencia judicial? Claro, eso está claro. Natalia, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. Natalia, quiero saber cuál es la situación de aquellos que han declarado como arrepentidos y que haya servido la declaración, ¿no es cierto? Porque uno, que no, yo no soy abogado, pero interpreto que quien declara como arrepentido esa declaración, primero tiene que ser verídica y después tiene que superar a otras, ¿verdad? ¿Cuál es la situación procesal de aquellos que han declarado como arrepentidos? Bueno, la mayoría... Te hago esta pregunta, ¿alguno ha quedado en prisión o están todos libres, procesados? A ver, la mayoría de quienes han declarado como arrepentidos han sido procesados, ¿sí? En el momento en el que esos procesamientos se confirmen, seguramente el juez va a dar por clausurada la instrucción y la causa será elevada a juicio y estas personas tendrán que afrontar un juicio oral y público donde se decidirá si son o no culpables, ¿no? Bien. En caso que sean condenadas, el tribunal oral puede, no tiene obligación de hacerlo, pero puede aplicar eso que el juez y el fiscal le vienen prometiendo a cambio de que se arrepientan, que es reducirles la pena, ahora de 1/3 a la mitad, ¿no? Ahora, para condenar a otros no basta con los dichos de un arrepentido, no es que yo digo, mira, a mí, yo lo vi al Tano Pazman con una valija haciendo tal y cual cosa, no basta. Me estaba yendo de viaje, Natalia. Claro. Tenía unas camisas nomás. Pero no tenía el escudo de River tu valija. No, bueno, tenía la camiseta dentro de River. Bueno, pero yo soy bostera, entonces como yo soy bostera... Entonces no vale tu declaración. Me comprenden las generales de la ley. Sí, tal cual. Entonces no alcanza con que uno diga que vio a fulano o a mengano, sino que esos dichos deben ser corroborados con otros elementos de prueba, porque bueno, esto es lo que permite que las causas avancen, digamos, conforme a derecho. Y además, la pena por mentir como imputado que declara, digamos, que colabora con la justicia, es una pena muy alta, es un delito que tiene una pena de 4 a 10 años de prisión. Por ejemplo, en este caso, la pena por mentir es más alta que la pena por ser condenado por la asociación ilícita. La asociación ilícita tiene una pena de 3 a 10 y el delito, digamos, de mentir en una declaración como arrepentido tiene una pena de 4 a 10 años. Claro. ¿Y cómo se relaciona todo esto con, pues está la parte penal y debe haber otra parte, ¿no? Que tendrá que ser la civil, o sea, en lo económico, y dentro de eso aparece el fenómeno del blanqueo, porque seguramente algunos de estos personajes habrá blanqueado recursos que venían desde este lugar, ¿o no? Sí, que en realidad no es una cuestión civil, también es una cuestión penal, digamos, o sea... quienes ingresaron al blanqueo, básicamente lo que recibieron fue una cierta impunidad en relación a algunos delitos, ¿no? A ver, ¿qué delitos? Bueno, por ejemplo, la evasión impositiva. Pero no reciben esa impunidad respecto del lavado de activos. O sea, el blanqueo no le impide a la UIF, que es quien previene el lavado de dinero, ni a los fiscales de la República Argentina, perseguir a quienes entraron al blanqueo si consideran que los bienes que blanquearon tienen un origen ilícito que no sea la evasión
o delitos aduaneros o delitos cambiarios. Si alguien cree que el dinero del blanqueo de alguien tiene como origen, por ejemplo, la corrupción o la trata de personas o el narcotráfico o el terrorismo internacional, el Estado puede perseguir esos delitos, ¿sí? Y además el blanqueo se caería. Con lo cual, bueno, hay que ver qué voluntad van a tener las agencias administrativas de este gobierno para avanzar en ese sentido. Por ahora pareciera que no hay mucha voluntad de hacerlo. La FIP ya dijo que no pasa nada. Y otro tanto pasa con el tema de los contratos, que ese es un tema muy interesante. Bueno, ¿qué hacemos con quienes obtuvieron contratos pagando coimas? ¿Los seguimos contratando? ¿Les mantenemos los contratos? ¿Hacemos como que no pasó nada? Bueno, pareciera que el gobierno tiene la intención de efectivamente hacer como que no pasó nada, que es esta idea de separar a las empresas de los empresarios, como si eso fuera posible, digamos. Claro. Las empresas, cuando los empresarios pagan coima, reciben un beneficio del delito. Digamos, parte de esa ganancia tiene que ver con que pagaron coimas. Entonces, ahí habría que aplicar el derecho administrativo en los casos que corresponda, y rescindir esos contratos, porque son contratos que si se estuvieron pagando una coima son nulos en su momento. Pero una pregunta te hago respecto a este tema. Seguramente para llegar a esa conclusión tiene que haber un dictamen jurídico, porque me imagino que el costo de esa acción, automáticamente cualquiera de estas empresas te va a meter un juicio reclamando que lo que se está haciendo no es justo, que va a flotar con el tiempo y termina siendo una indemnización gigante para el Estado dentro de un tiempo. Bueno, depende cómo sea el caso. Siempre tiene que haber un dictamen jurídico, digamos. A Argentina esto ya le pasó, por ejemplo, en el caso Siemens, cuando se descubrió que Siemens había pagado coimas para hacer los DNI en la Argentina, de la Rúa dio de baja ese contrato y Siemens nos inició un juicio megamillonario en el CIADI, terminó levantándola la demanda, Siemens, y pasamos, digamos, pero por supuesto que si se hace hay que hacerlo bien. En su momento, el procurador del Tesoro, el doctor Balbín, el ex procurador del Tesoro, había planteado esta idea de iniciar acciones civiles contra las empresas y empezar a revisar la validez de los contratos, que era lo que correspondía hacer, digamos. Bueno, después en el medio del escándalo del Correo, Avianca y demás, terminó forzándose su renuncia, y el nuevo procurador del Tesoro, que trabajaba en las empresas del presidente, bueno, es el que tiene esta visión de que una cosa son los empresarios y otra cosa son las empresas. Claro. Bueno, Natalia, te agradecemos muchísimo el contacto, y como es un tema que está caliente y en marcha, seguramente te vamos a volver a consultar. Bueno, un gusto, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, Natalia. Muchísimas gracias. Hablamos con Natalia Golosín, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, especializada en control de la corrupción.